yo en el año 2015 trabajé en el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado aquí en el municipio. Y en esa caracterización fue la que me hizo despertar sobre mi vocación, sobre el deseo del trabajo social y el trabajo con las comunidades y demás, porque en esa caracterización logré conocer de primera mano las verdaderas necesidades y situaciones que vivían las poblaciones en este municipio. ¿Qué sucede? Que yo logré identificar que dentro de la población víctima, no era, o sea, el hecho Ujú. de ser víctima no era ajeno al resto de los enfoques o de poblaciones. Una persona que es víctima puede ser afro, puede ser indígena, puede ser LGBT, puede ser joven, puede ser adulto mayor. Entonces, cuando entendí la diversidad humana y me di cuenta o sea, que la población LGBT también se encontraba inmersa en mi población víctima, dije, Mm. no, yo no puedo trabajar limitado hacia el acceso, la garantía de derechos de esas personas. Desde ahí empecé a conocer más sobre la diversidad, empecé a entender y a aceptar. Fue algo que me hizo mucho más humano. El proceso dentro de Casa de Paz fue muy bonito porque me enriqueció totalmente de que hoy yo me levanto ante un auditorio y puedo hablarte de la población con la propiedad, con el pasionismo, con el sentido de pertenencia, con el respeto y hago valer también esos derechos en ese campo. Entonces, hoy por hoy ya yo no me levanto hablando solamente de la población víctima, sino hablo de la población víctima, de los afros, los jóvenes y de todos, porque todos somos una misma persona, una misma sociedad, todos somos un mismo colectivo. Entonces, y más cuando son víctimas de conflicto armado. Más que todo el cambio en la sociedad se ha dado principalmente en la población LGBT, porque han sido poblaciones que se han sentido más apoyadas con la llegada del proyecto. De este proceso me ha marcado, o sea, muchas cosas, en realidad, muchas. Y recuerdo, recuerdo que en Casa de Paz tenemos un joven que él es víctima del conflicto armado, pero yo no conocía su historia como tal. O sea, no sabía qué era lo que le había sucedido. Y una vez en diálogo con él me comenta toda su historia de qué fue lo que pasó y resulta de que para mí, los casos más tristes en el marco del conflicto armado son los casos que incluyeron torturas y abusos sexuales del proceso que se dio con la persona. Entonces conocí Ujú. un joven que en realidad me narró de que había sido violentado por familiares, por grupos paramilitares, por guerrilla y por familiares. Entonces, o sea, siguió en ese ciclo de violación constante, violación sexual Ujú. por parte de estos grupos y hasta de sus familiares, de tal manera en que denigró tanto su esencia y bloqueó tantas conductas en él que en realidad entristecen demasiado. Entonces, ese fue un caso cuando me enteré del caso y lo peor, es un joven que no aparece en el registro único de víctimas, es un joven que desde personería, que desde el bienestar familiar violentaron la ruta, que no se le hizo el proceso como es debido a la atención, no se le aplicó un enfoque diferencial LGBT y mucho menos un enfoque de víctimas. Entonces se trató de una Ujú. manera muy particular, muy generalizada, cuando en realidad los actos que sucedieron a esa persona fueron demasiado marcantes, fueron muy delicados. Una de las problemáticas más grandes que tenemos en todo el territorio ciénaguero es el desconocimiento por parte de las poblaciones sobre sus derechos y la forma de acceder a información, la forma de reclamar sus derechos y demás. Entonces, el que llegue unas entidades como estas, unas organizaciones como esta, a fortalecer el proceso de control social y veeduría en el municipio, ayuda demasiado, ayuda de una manera, o sea, controversial, por decírtelo de alguna forma.
sea, es una ayuda muy grande porque fortalece las capacidades de los ciudadanos para poder hacer la reclamación de derechos y empezar a ponerle ojo clínico a la inversión que se esté haciendo. Ese periodo de formación debería ser constante, permanente, Ok. que de pronto nosotros en este momento sacamos un producto, que el producto fue la veeduría en sí, pero que se necesita seguir formando más veedores, se necesita incluir más población. De pronto, porque es que estos conocimientos son más que todo más prácticos, más allá de algo conceptual, es algo que si cuando tú empiezas a tantear la zona es cuando vas a poder ver los resultados de los conocimientos que te están impartiendo. Entonces, sí ha sido muy enriquecedor el proceso de formación y de apoyo que Transparencia por Colombia, en alianza con Caribe Afirmativo, han venido desarrollando con nosotros.